hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lea el 2, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a poner un subtítulo aquí: revelaciones para perseverar. A veces cuando alguien tiene muchos años en el matrimonio, muchos, y se ve más o menos bien el asunto, o sea, no es cierto. Uno ve y le dice, ¿cómo le hiciste para aguantarla? ¿Cómo le hicieron para aguantarse? Ay, esa risa como... ¿Cómo le hicieron para aguantar 50 años juntos, 40, 60, y ya ve que los más aferrados hasta ahí de 75? Entonces debe haber un secreto. Yo decía, a lo mejor a tal edad ya no le hacía caso. Nada más les decía que sí, no es cierto. Para perseverar aquí, hermano, necesitamos algunos secretos. Así que vamos a averiguar hoy por la tarde. Estamos viendo, hermano, una carta que confronta a los que estaban colocando falsas enseñanzas. La iglesia, hermano, de Cristo siempre ha sido atacada por dentro y por fuera. Por fuera no es letal. Si usted dice, ya sabes qué piensa de ti tu vecino, dices. Pero cuando alguien de adentro de la casa piensa algo, si te afecta hasta cierto punto. Por dentro, hermano, los ataques se ponen difíciles, porque toda división trae retrasos. Hacer membresía cuesta mucho trabajo, que las familias se consoliden, que los hermanos obedezcan, sirvan, den y compartan, tarda tiempo. Y cuando viene una división, hermanos, el trabajo pues no se pierde del todo, pero sí hay una pérdida. Muchos a veces no quieren enterarse de esto, que el diablo nos ataca, pero a veces es sutilmente, no es descaradamente. A veces nos ponen todo fácil, todo de una manera atractiva, sin fundamentos. Te dicen las cosas. Por eso mañana para mí es importante que venga, para yo no vayan a estar con promesas falsas y decir, no, es que a mí me prometieron, como compartieron hace rato, alguna dirección, una jefatura. Van a querer desbancar a Armando con el departamento de limpieza y derivados. ¿Cómo le dijeron a Ludovico? Quieren sacar copias, pero ¿cómo le dije? Ven. ¿Cómo ataca el enemigo, hermano? Cuando fue con Eva, le lanzó algo atractivo y le dijo que si comían de eso iban a ser como dioses. Entonces el enemigo nos ataca, hermano. Sabe que a veces el enemigo trae los dos extremos, o te quiere ver muy en alto o muy bajo. Estamos ahí, hermano. Veamos la semana pasada lo sutil que puede ser una falsa doctrina. Y una de esas que a veces ingresa a las congregaciones es el no tener comunión unos con otros, o sea, que no nos llevemos bien. Los pintadores de rayas, ¿verdad? Pinto mi raya, traen 4 rayas pintadas. Se va fragmentando la comunidad. Aquí tienes alguna situación difícil, vas y la arreglas, hermano. ¿Qué hay que hacer? Vas y lo arreglas, y vas y lo arreglas. Y entre más pronto es mejor, ¿eh? Después dice, ¿te acuerdas hace 4 años que me viste bien feo? Sí, es que me caes gordo. Más antes mejor. Veíamos, hermano, que no se puede decir que alguien puede decirte en comunión con Dios, pero con los hermanitos no. Veíamos, hermano, que eso es hacer acepción de personas, no es bueno. Los ricos estaban haciendo un lado a los pobres. Los pobres, hermano, de misión principal del Mesías era predicarles el evangelio. Los estudiados estaban viendo a los que no habían estudiado. Y estábamos viendo, hermano, cómo a veces las congregaciones están fragmentadas. En las congregaciones grandes están los lugares VIP, que son para los empresarios a veces, y los hermanos que tienen otro tipo de vida no tan holgada, aunque lleguen temprano, no los dejan sentar adelante porque ya dicen para qué clase de tipos. Así que vamos a comenzar. Dice así, capítulo 2, versículo 1, primera carta de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que, dice que no pequéis. Pero dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. ¿Puede leer el versículo 2, por favor? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera cosa, hermano, que quiero resaltar de este pasaje es el afecto sincero que tiene el escritor, que es Juan, y empieza a llamar a sus discípulos y les dice: hijitos míos. Usted sabe, hermano, que pues hay quien es tierno, no es tan áspero y usa el diminutivo. Siempre, hermano, que se escucha el diminutivo sincero, hay un afecto especial. Son palabras, hermano, que podríamos decir que son caricias, pero con la boca. Vinieron tus hijitos, pero luego le dicen los hermanos mayores: tus hijitos, unos grandes hijos, ¿sí o no? El diminutivo habla de cierto aprecio. Entonces aquí está Juan, y es un hombre muy anciano. Se cree que es el último superviviente de la generación. Se cree que es el último hombre vivo que estaba ya sobre la tierra, que había andado con el Señor Jesús en los días de su ministerio, porque cuando llega Juan con el Señor Jesús se cree que era un muchacho como de unos 20 años. Entonces imagínense lo que él había visto. Pero quiero decirle esto, hermano: en la gran mayoría de las culturas, menos en lo que son completamente las orientales, y no los de la agrícola, los ancianos ya no son tomados en cuenta. Los jóvenes desechan a los ancianos a veces. Solamente en aquella área, hermanos, son valorados y los tienen como los maestros que son allá. Las canas pesan, y si no está el Karate Kid, no trajo a su sensei, ¿sí? Al señor Miyagi, entonces no. Aquí, hermano, fíjese. Aquí fíjese lo que está pasando. En algunos empleos, a los 45 años ya estás en la cuerda floja, cuando posiblemente a los 45 años estás a la mitad de tu vida. Cuando posiblemente, si alguien va a vivir 90, está a la mitad de su vida. Por lo menos le quedan 30 años de cuerda a alguien que con 75 años bien cuidado, con buena salud, y decían todas las recomendaciones de comer frutas, verduras y hacer ejercicio. Imagínense ya a los 45 que no encuentren trabajo. Es bien triste, hermano, que alguien con esa experiencia, con esos años, no esté dando el fruto en su potencial. No es que esté mal lo que voy a decir, pero no es normal, no es lo más correcto. Habla muy mal de nosotros como cultura, de que las personas de 60 años estén empleados en los supermercados, pero acomodando cosas. No es que esté mal, hermano, es digno, pero es un desperdicio. Es a lo que voy. Es un desperdicio porque las personas saben, conocen. Alguien que ha trabajado en un puesto en el que sea más de 20 años hace experiencia. Y fíjense, hermano, para muchos jóvenes, estar con ancianos desarrolla cierta irritabilidad, lo irrita, hay impaciencia todos los días. A veces es por la manera de ellos de ver la vida. Cuando ya se llega a cierta edad, ya no traes la locura de estar todo el día acelerado y que ahorita vengo, no sé. Ya sus hijos así vienen de la escuela y ahorita vengo, o sea, 3 segundos adentro y ahorita vengo. Ellos ya no traen las prisas. Las personas mayores, iba a decir las personas más mayores como nosotros, pero las personas, para ellos ya no es como los jóvenes. Para ellos está todo un clic. Antes uno decía: voy a ir al banco, voy a ir a pagar esto, ir a hacer filas. Ellos ya no. Ellos sacan su teléfono, ¿sí los ha visto? Los más viejitos, sí, no sacan su pluma. Luego cuando me voy digo algo me falta, pero yo no soy millennial, ¿verdad? Enseña mi pluma. ¿Qué hacen los millennials? Sacan su qué y su foto, ¿sí o no? Hay que pagar esto, y hay esto y esto, y luego ya esto es digital. Y mi hermano, está difícil tener esa convivencia, los ancianos con una generación más joven.
Y dicen así, la tecnología nos alcanzó, pero yo pienso que no nos alcanzó, nos atropelló. Está seccionado así, hermano, en este tiempo. Las generaciones, los separaron con una tremenda discriminación. Sacaron 4 generaciones, hermano, en estos últimos años, con una diferencia entre 20 y entre 30 años, y entonces está así. La generación Baby Boomer, esos nacieron del 46 al 65, no vaya a voltear a ver a nadie, pero aquí hay varios. Está la generación X, donde entramos varios ahí, que nacimos entre el 66 y el 82, así estamos. Los millennials, que ya se bajaron algunos, nacieron entre 1983 y 2005. Y la generación contemplativa, la que está ahorita, esa es la que está, la de donde nacieron del 2006 hasta el 2029, así está. A los baby boomers, esos que les acabo de mencionar en esos años, los llaman así porque en ese periodo fue el boom económico del siglo XX. En esa generación están los ahorradores, están los inversionistas. A ellos les tocó ver casi todo en blanco y negro, y hasta el arco iris era blanco y negro. Veían una película y no veían nada. Los de esta generación les tocó ser la punta de lanza en muchas áreas. Son los que hicieron adquisiciones, compraron los bienes, casas, los predios, edificaron empresas. Esa generación que están desechando fueron los punta de lanza. Los de la generación X, aquí ya vemos varios, nos llaman así. Esos que son del 66 en adelante, hermano, hasta el 82 aproximadamente, no se tuvo un desarrollo fácil porque vinieron las crisis económicas, esas que eran una tras otra, si no era petróleo, era dólar. En esos años, hermano, era difícil obtener un puesto de trabajo. Era tremendo reto y había una real competencia para adquirir un puesto de trabajo. Había una filosofía de vida que era trabajar y producir, cosa que ahora no se ve. Era, hermano, una generación que le tocó luchar contra el idealismo. No le tocó el boom de la tecnología, o sea, estábamos en medio. A los baby boomers les tocó ver cómo hacer compras, fundamentar empresas. A los de la generación X fue muy difícil, y a los millennials le tocó el boom de la tecnología. Pero también hay cosas buenas en esos que nacieron del 66 en adelante. Hubo buena música, la diversión era sana. Todavía uno decía vamos a Chapultepec. Ahora uno oye eso y dice, ¿dónde es eso? Aquí, ahorita. Dicen los que saben que en esos años fue la mejor época donde se compusieron gran cantidad de canciones de alta calidad, hablando poéticamente. Usted ahorita, yo pensaba en eso y decir la verdad, los mejores cantos de alabanza están en esa época. Con todo respeto para los de ahorita que piensan que conquistando fronteras, perdónenme. La generación que se llama los millennials, esos les tocó el cambio del milenio. Tienen dos grandes defectos, que bueno que se bajaron algunos. Son más flojos. ¿Y qué creen, hermano? Son más infelices con todo y la tecnología que les cayó. Eso, hermano, de la tecnología que vino a sus vidas, los hizo más flojos, porque todo lo tienen a un clic, todo. Uno tenía que ir verdaderamente a las bibliotecas. ¿Y ellos qué dicen? Copy paste, aguántate, ahorita yo lo arreglo en 2 minutos, ¿sí o no? No hay que decir amén. Esos de los millennials no son los más ahorradores, y también tienen otro defecto, que no son los más compartidos. Todos son ellos, y ahí le va para que usted haga la prueba mañana. Usted vea cómo van en el transporte, todos con sus audífonos, ¿cierto? Y si no, van viendo su teléfono, ¿cierto? Ya no interactúan. La gran mayoría, cuando alguien se sube a un transporte, la gran mayoría del 80% de todos esos traen el celular en la mano, ¿sí o no? Pero está la generación, la cuarta, en la cual ahorita nacieron del 2006 hasta el 2029, la generación contemplativa. Los llaman así, hermano, porque solamente se la pasan contemplando a las otras 3 generaciones.
Bueno, eso lo acabo de inventar yo. Esa generación de la contemplativa tiene tremenda desventaja porque están contemplando los índices de violencia en el mundo. Los que somos de la generación X, usted puede estar en la calle a las 11 de la noche y no había dificultades. Aquí a las 7 de la noche ya oscureció y le pone alarma hasta el refri, como en mi cantotero. Les llaman así, hermano, porque están contemplando otras generaciones con sus atrasos, con sus aciertos. A las 3 generaciones que la baby bloomers, la generación X, los millennials, y cada uno de esto, hermano, tenemos que entender de esto, así como está seccionado. Llegamos, hermano, cuando Dios lo quiso, así que debe haber un amén. Llegamos, muchas veces decían que no se aburrían antes porque piensan que el traer un teléfono en la mano es lo máximo. No, hermano, uno jugó bote pateado, ¿cierto? Entonces no, ya fue uno más sano, perdónenme. Otro niño de 4 años ya no hay cómo entretenerle y le dicen, yo no. A ver, déjenme regresar al mensaje. Tenía ganas de decir eso. Para este entonces el apóstol Juan tiene sobre 100 años y le tocó ver aproximadamente igual 3 generaciones, la de él y 2 más, y por eso los llama hijitos míos. ¿Sabe, hermano, qué es lo grande? Que con sus 100 primaveras les va a revelar el secreto de permanecer en medio de una generación mala. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora sí, vamos a empezar, versículo 1. Les dice, ¿cómo dice aquí? Hijitos míos. Sigan leyendo ahí, por favor. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado Fíjese lo que les va a revelar para que permanezcan. Porque si hay algo difícil, hermano, ser cristiano. Usted puede ser todo lo que quiera, pero permanecer, hermano, en la fe, en obediencia, en santidad, es bien difícil. Aquí está, hermano, como el apóstol Juan, en su ancianidad, les demuestra ternura para con sus hijos en la fe, les llama hijitos, y les está describiendo y les está diciendo, primero, que no deben de pecar. ¿Y sabe qué llama la atención, hermano? Que no les echen cara nada. O sea, a veces nosotros queremos decirle a alguien algo y le empezamos a decir primero lo que hace mal sin decirle qué puede hacer. No los sermonea, al contrario, les recuerda y les da la solución. Sus palabras, hermano, que están aquí, no tienen ese ingenuo mordaz que a veces nosotros planeamos para decir, no te lo quería decir porque ya sé cómo eres. ¿Sí o no? Me querían decir algo, pero ya me dijeron que cómo soy. O sea, ya no voy a ser un hijo de la chinita, ¿sí? Están ahí. Espérenme. Fíjense cómo le está diciendo. Les demuestra que los ama y les dice su anhelo, hermano. Les habla, les da su ternura, les habla como un papá, como un pastor, y les dice, hermano, por largo tiempo todo lo que ha vivido, y les dice, hermano, en otras palabras, que conoce sus debilidades, que conoce sus flaquezas, que los sigue amando, y sabe, hermano, les escribe y les dice para que no pequen. Y entonces, hermano, aquí les dice, y si pecan hay una solución. Pretende, hermano, decirles que hay peligro, hermano, porque el pecado siempre está tocando a la puerta. Usted y yo, hermano, siempre somos atacados, por más de que alguien se quiera hacer el puritano, el más santo de los santos, hermano, a veces tienen la cabeza bien sucia. Si dice el Señor que no se necesita adulterar para ir con una persona a otro lado, dice que solamente que en tu ¿qué? En tu corazón. ¿Sí o no? Dice que ¿dónde? Tu corazón. Usted se agarra aquí, pero los pensamientos de su ¿qué dice? Aquí es donde tú haces las imágenes. Aquí no. Aquí está Bombay y Bombay ese músculo, ¿sí o no? Está Bombay y Bombay. Aquí está tu corazón. Aquí, de la Biblia, aquí está. ¿De dónde salen los robos, los homicidios? No, de aquí. De aquí. Este es el corazón que habla la Biblia. Nada más que es más poético el corazón y dibujadito así, que le ponen así como llega la abuela y dice, abuela, hazme un codazón, dice. El codazón, si usted lo ve, el corazón si usted lo ve,
Si usted lo ve, hermano, el músculo se parece más a un puño así de lado y está medio feo, pero le ponen el que está ahí en sus emojis, que está bien bonito, y hasta hay uno que late así. Aquí está, hermano. Aquí les dice: el pecado, hermano, es un tremendo enemigo de nosotros. Así que habla de dos cosas acerca del pecado. Número uno, le está diciendo que el pecado es universal. Cualquiera, hermano, que está aquí, o de los que no vinieron, cualquiera que digan: yo no he cometido pecados, porque yo sí he visto, y empiezan a decir cómo es la gente así de mala, es un mentiroso. Cualquiera que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. O sea que por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto, ¿qué dice? Todos. El pecado, hermano, siempre está tocando a la puerta, y no solamente quiere pasar, quiere quedarse ahí, hermano. El pecado quiere quedarse ahí. El pecado, hermano, te quiere llevar a la muerte. El pecado te quiere desviar del camino. El pecado es un aliado del diablo para que tú no alcances lo que Dios ha determinado para ti. Y número dos, Juan les dice, hermano, que hay perdón para los pecados. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo por los hombres. Ahora fíjense lo que le voy a decir, hermano. Estas dos afirmaciones es para que no pensemos con ligereza en lo que es el pecado. Así que todos, hermano, todos hemos pecado, no diga amén. Y alguien podría decir: bueno, si aquí está la solución, ¿cuál es el asunto? Usted y yo, hermano, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿En qué, hermano? Diga el no pecar. Tenemos que hacer un esfuerzo ¿en qué, hermano? En no pecar. Y tenemos que saber esto, que también hay perdón para los pecados. O sea, tenemos que saber las dos cosas, y las dos las tenemos que hacer, pero debe de haber un esfuerzo. Usted debe de cuidarse. Alguien que no le llama la atención el consumir bebidas embriagantes puede estar en medio de una vinatería y decir: que fuera mío todo esto ya lo hubiera tirado. Pero va a haber alguien que puede decir: no, qué padre que me toca estar en control de calidad siempre. Alguien que no le llama la atención el dinero se va a trabajar al Banco de México, donde están los grandes pagos, no tiene hijo. Pero alguien que es un ambicioso va a decir: aquí como no se mueren todos estos si me quedo con esta lana. Entonces, hermano, hay que saber esto, porque para eso fue la eficaz obra del Señor Jesucristo, para guiar, hermano, porque el hombre es pecador. Los hombres somos malos. Los hombres somos malos. Por donde usted le vea, aunque uno parezca y diga: ay, qué mujer tan... no es que no habla y no dice nada. No, cálmate. Qué hombre tan santo y puro. Todo, hermano, a veces está aquí. Fíjese qué le pasó al Señor Jesús. Cómo es de eficaz lo que Él hace. Dice que le llevaron a una mujer sorprendida, dice, en el mismo acto de... no dijo se supo, se cree, como que parece. No, dice que fue sorprendida. Y se la llevaron a Él, estaba en la playa, y el Señor enfrenta a la religión. Y dice, ellos dijeron, la ley dice que apedreemos a quienes. ¿Y qué dijo el Señor? Pues adelante, pero nada más quien la va a apedrear, que esté libre de qué? De pecado. O como dijo el Chapulín Colorado, que el que esté libre de piedra suelte el primer pecado, dice. Entonces enfrenta a la religión, enfrenta a la infractor, y les da una oportunidad de todos. Dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Ni yo, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Ve y qué, no peques más. La cosa, hermano, es que usted y yo entendamos la eficacia de la obra redentora, porque este ataque lo vamos a tener hasta el último día de fallar. Lo vamos a tener, por más de que uno no quiere. Hasta a veces empezamos nosotros y nos vacunamos, decimos: mira, es que yo soy bien mal pensado. O sea, ya no hay necesidad de decir: ya estás pecando. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Todo tranquilo y decimos: no, es que yo soy bien mal pensado. De primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hay una eficacia en la obra redentora del Señor Jesús.
Dice el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, no lo merecía. ¿Estamos ahí bien? Sí. Dice el 13: habiendo yo sido antes blasfemo, dice cómo está confesando sus pecados, perseguidor de la iglesia e injuriador, o sea, inventaba cosas, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es, dice. Lea el 15, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el apóstol confesándose como que, hermano, como un pecador. Tal vez algunos dirán: ¿y para qué preocuparse tanto si esto nunca se va a acabar? Hay que ocuparse, hermano. Tú debes de cuidar a dónde eres débil. Debes de cuidar. Entonces hay dos cosas aquí que van a decir. La primera, hermano, es que el cristiano que ha llegado a conocer al Señor debe de ser inseparable de esto. No nada más es conocer, sino que hay que mezclar esto con obediencia. Porque alguien podrá decir: yo conozco a Dios, sí, pero ¿cuánto le obedeces? Así que, hermano, Dios en su palabra nos insta a obedecerle. Y si algo, hermano, te ataca, salte de ahí. Muchos son débiles, hermano, muchos les gusta el dinero fácil. Sálgase de ahí, hermano. Sálgase de ahí. Nuestra prioridad, la nuestra, es que funcione la relación con Dios. Amén, hermano. No hay otra cosa más importante. A lo mejor tú estás ocupado en que funcione tu negocio, tu empleo, que funcione tu oficio, que funcione tu matrimonio y tu familia. No, hermano, número uno, que funcione tu relación con Él. Y para que funcione hay que obedecerle. ¿Quién dice amén? Muchos, hermano, fíjense lo que hacen. Fíjense cómo le hacen, cómo tienen la cabeza mal. Muchos hacen esto. Dicen: no voy a ir a la iglesia, pides oración por mí. ¿Ha oído eso? Sí. No vaya a decir: no, aquí traigo la lista, ¿sí o no? No voy a la iglesia, pero me llevan esto y mandan su lista a los de oración. Yo no podría decir: los hermanos sirven en eso. Podríamos decir que sí, pero no es lo más eficaz. Porque lo primero es que funcione tu relación. Y ya cuando uno regresa del culto, dice: no fui yo, pero platíquenme cómo estuvo. Si no quieren su reporte. Ah, mira, la cosa fue así, así. Otra vez los de alabanza y el Che se colgó bien gacho por la anís. Me había que darle otra vuelta al canto y le dio 4, ¿sí o no? Y luego el tema fue éramos como tantos, se habló de esto, ya se dieron los avisos. ¿Quieren su reporte? ¿Qué creen, hermano? Que no funciona. No funciona dicha información, que no hay como estar en su presencia. Porque dice: hermano, no sé qué empezó la oración, pero desde la primera oración vinieron los cantos, y luego vino, hermano, que nos dio gusto saludarnos, vino la palabra. No hay como eso, porque lo primero es la relación con Él. Por eso cuando están las abuelitas, ya ve que hay unas abuelitas que dijo: yo voy a orar por esto, está bien, pero no funciona. Tienes que tener una relación activa. Así que Juan deja bien claro, hermano, las dos partes. Diga: conocer y obedecer. ¿Estamos ahí, hermano? La segunda, hermano, es que hay que permanecer en Dios. Y tú tienes que abstenerte de fallar. Tú cuando dice hay una situación y conoces tú tus debilidades, no las de los demás. Tú cuando dices: ay, no, eso sí está difícil, tú mismo dices: no, yo no voy, no lo hago. No, tú te cuidas, tú te abstienes. No, pero si tú vas a donde te dan el pan y queso y ganas de comer, dices: pues me quedo. Capítulo 2 de la primera carta de Juan. Te toca, hermano, permanecer y abstenerte de fallar. Entonces lo vas a hacer, hermano, pero debe de haber un esfuerzo. Dice el versículo 6, léalo por favor, 2:6 por favor. Dice que se permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Ay, todos queremos la mente de Cristo y la santidad de Él,
Pregunto. Cristo, hermano, el que dice que es de Cristo debe de vivir la misma clase de vida que vivió el Señor Jesús. Ayuda continua, servicio continuo, santidad rendida, vida rendida, absteniéndose, hermano, teniendo Él ese orden en su vida. Esa es la verdad. Decir, hermano, quien tiene la unión con Cristo nos obliga, hermano, nos invita a tener la imitación de Cristo. Cuando hay una situación difícil como la llame, hermano, no me diga que no viene a su mente o a su espíritu el decir qué haría Cristo en esta situación. Sí. O dice, me dijeron y yo como soy bien obediente, me dijo algo, más bienaventurados dar que recibir y lo desconté, ¿sí o no? Entonces fíjese, hermano, como aquí hay dos grandes principios éticos. Número uno, hermano, el conocimiento lleva a la obediencia y la unión, hermano, lleva a la imitación. Así que la vida cristiana tiene que estar, hermano, quien quiere estar en la vida cristiana no tiene que ver el pecado con ligereza, hermano, lo tiene que ver como su enemigo. Estamos ahí, hermano. O sea, no decir es que yo puedo andar aquí, no pasa nada. No, hermano, cuídate. Estamos ahí, hermano. Cuídate, hermano. Estamos en el versículo 1. Le quiero compartir otra cosa. Ya vimos, hermano, que la invitación es no pecar. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para ¿qué dice? No pequen. Si alguno hubiere cometido pecado, dice, tenemos para con el Padre, ¿qué dice? Abogado, a Jesucristo el justo. Entonces, fíjense, hermano, vamos a tratar de apurarnos aquí. Como estos dos versículos que vamos a ver hoy por la tarde nos hablan grandemente de la obra de Cristo. Así que fíjense cómo está esto. Y quiero que sepa, hermano, algo que tenga presente, ya que usted ha querido ser cristiano evangélico. Esta vida, hermano, es ética. ¿Qué es la ética? Es la revisión de la conducta moral constante. Constante, hermano. O sea, lo que tú haces, lo que tú piensas, tienes que tener una moralidad alta. Le voy a dar un ejemplo. Qué mal a veces nos oímos hablar nosotros de otras personas. Y le pongo el ejemplo, espero no tener dificultades, que también está la generación de cristal. Las mujeres hablando de otras mujeres, echándole tierra. O sea, ya se dieron cuenta de cómo es otra y es una falta de ética. Y empiezan a competir. Lo que dicen, no, está bien, la ropa la trae embarrada y parece una almohada de la funda que no tengo. Porque las mujeres tienden a ver a las mujeres. Uno como hombre no dice cómo trae el hermano los pantalones embarrados o trae así la playera así como si fuera funda de embutido. Uno no anda diciendo eso. Yo sí veo así un gordito enfrente y trae la batalla. Aguántate, carnal, vais a matar. Un botonazo de esos, ni los rusos traen ese armamento ahorita. Qué mal se oye cuando están compitiendo con lo que sea. Es una falta de ética. Lo mismo sucede en las profesiones. Fíjense lo que hacen los médicos. Ya ve que a veces no le dan, perdónenme los que están aquí, a veces no le dan al tratamiento. Discúlpenme, a veces no le dan al tratamiento y empiezan a darle la vuelta y dice, ya fui aquí, ya fui acá, ya. El que tiene ética, el médico, no le echa tierra al otro médico para que me entiendan. No dice, no, pues es que te estabas muriendo. Porque en vez de a ti cuando dicen, eres alérgico a la penicilina, nada, carnal, al americanismo nada más. Es que si eres alérgico, entonces no se echan tierra. Estamos hablando de ética, me estoy dando a entender. Lo mismo es con los mecánicos. Tú ya no le das con tu coche y empiezas a recorrer medio México hasta que el mecánico que no tiene ética, que tiene ética, se va a callar. El que no tiene, si no es que nomás te robaron, que nada, mira, ahí está, dice, no me la agarré y le arreglé la espiritualeta de la chafaldrana, dice, y va. No saben de piezas, así que si me pongo a hablar yo de piezas no van a decir que quedó igual. Lo mismo son, usted contrató un albañil y no le hizo un buen trabajo, llega otro albañil que no tiene ética y le dice puras porquerías y mira cómo te lo hizo. Estamos ahí, hermano. Juan le está diciendo que el cristiano debe de tener, diga, ética, o sea, un nivel alto de moral. Entonces a veces nosotros, hermano, como hombres somos éticamente malos. A veces los hombres somos bien bajos, pero bajos.
en pensamiento, en dicho o en acción. O sea, a veces dicen, no dije nada, pero mira. O a veces haces el paquete, piensas, hablas y haces. Así dice aquí en los proverbios, el hombre que piensa tal, lo que dice tal es, dice. ¿Qué es la moral, hermano? Por si ya se le olvidó. La moral, hermano, es el conjunto de normas que se consideran buenas. O sea, ahí le va. Todo lo que hacemos, actos buenos o malos, que ejecutamos los hombres todos los días, se está viendo el grado de moralidad que tenemos. Le voy a decir una fallita que tenemos varios. La basura, ¿dónde se debe tirar? Y luego que se nos hace fácil, léalo. Mira, estaba yo así, me atrás de un coche y un tipo venía fumando y liso hacía su mugre ceniza. ¿Y dónde cree que me cayó? Aquí. Y quien conoce las marcas, ¿dónde andas fumando? No, muy irresponsable. Todos los días, hermano, tenemos actos buenos y malos, hablando de moralidad. Usted debe conocer muchas personas que no son cristianas, que podríamos decir que moralmente son buenas, o sea, son sanos. Son sanos con su familia, tienen su día de descanso, sus comidas familiares. Con el gobierno, dicen ahorita, abril y marzo hay que presentar las declaraciones. Y dicen, voy a pagar mis impuestos. Con sus semejantes, que dicen, se juntamos como vecinos, fuimos a sembrar, porque ya ve que el presidente se aventó quién sabe cuántos miles con el Tren Maya. Vamos a ir a sembrar arbolitos. Esos son actos buenos morales. ¿Cuántos inmorales conocemos que no pagan impuestos? Estas calles están bien feas. Ya pagaron su referéndum. Ya pagaron sus impuestos. Estamos ahí, ¿no? Son corruptos. Muchos adquieren su sustento y dicen, ¿dónde está? Está jugando el frontón, ¿sí o no? Es para vagos ese, ¿eh? No. Y ganó. Están ahí. Otros dicen, no, ese no está en el frontón, está en el billar. ¿Sabe qué dicen billar familiar? Nunca he visto una abuelita ahí jugando. Sacando el macé y el rampersé, son tiros bien difíciles. Mira la abuelita subiéndose a la mesa del billar. Y entonces ese esposo, en vez de tener un trabajo digno, ¿a qué se da cuenta cómo moralmente? Otros se dedican a apostar. Ahora el fútbol es una porquería ya. Ahora te ponen ahí los apuestas y se ve un partido. ¿Y cuánto apostaste? Vea. Otros son coyotes. Todo lo arreglan con ilegalidad. Vea, man. Otros se destacan porque son tramposos. Se la ven, viven pensando que sí están calvos de aquí porque están pensando, a ver quién me va a fregar. Siguen ahí, hermano. Aquí está el apóstol Juan. Los está confrontando con las demandas de Dios y les dice, yo sé que a veces nosotros pecamos, pero hay que esforzarnos. Sigue ahí, hermano. Aquí la pregunta es esta: ¿cómo es que un hombre pecador como los que estamos aquí, cómo es que ingresamos a la presencia de Dios que es santo? Cristo lo resuelve. ¿Quién dice amén? ¿Te das cuenta? ¿Quién lo resuelve? Nosotros por nuestro esfuerzo, nosotros a la primera fallamos. No, dígame. ¿Sabe por qué, hermanos, llegamos a la presencia del Señor? Por Cristo Jesús. Así que les habla aquí, hermano, y les da a entender. No solamente, hermano, fíjese cómo está el asunto, para que no se confundan. Por eso mañana a los que vengan les voy a decir que aquí no es adquirir conocimientos. Gente gorda no queremos. El cristianismo, hermano, lleva acción, no solamente conocimientos. Porque alguien dice, es buen cristiano, por los conocimientos no. Cristo Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué dice? No por los conocimientos. ¿Cómo están nuestras acciones? Sigue ahí, hermano. Entonces fíjese cómo llama aquí Juan al Señor Jesús y lo habla respetuosamente. Dice así, el 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que, dice, no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado. ¿Cómo llama al Señor? Abogado, con todo el respeto. Todos sabemos, hermano, esto. Cuando tú contratas a un abogado de oficio, lo contratas para que te defienda. Tú nunca vas a contratar a un abogado de me echo un montón de tierra, ¿sí, no? Los abogados
son capaces con todas las pruebas para defender a su cliente, con todos los videos, con todos los testimonios, van y los que, hermano, y los defienden. Usted y yo tenemos nuestro ¿qué? ¿Qué hace entonces el abogado? Los defiende, estamos ahí, hermano. ¿Qué hace el abogado, hermano? En los seculares lo defiende y intercede ante el juez. Así que está aquí una palabra en griego que es parakletos. Pero a veces, hermano, esta de parakletos traduce como consolador. Entonces usted sabe que uno de los primeros nombres, cuando el Señor Jesús está por irse, les dice, les conviene que yo me vaya para que venga ¿quién? El parakletos, que también quiere decir consolador y abogado. Así está, vamos a Juan 14:6. Dice, yo rogaré al Padre y les dará, ¿qué dice? Otro consolador. Parakletos, para que esté con vosotros, ¿cómo? Para siempre. Entonces, hermano, aquí hay una revelación tremenda de que está el consolador para estar con nosotros, pero también está el otro significado que es abogado. Entonces, fíjese, hermano, usted, si algo nosotros los hombres necesitamos en una situación difícil, es consuelo. Cuando usted, hermano, ha perdido a alguien, como se llame, ya sabe que los 4 dolores más grandes que puede pasar una persona es cuando muere. Si son esposos, el cónyuge, siempre y cuando se hayan llevado bien. Si no, hasta va a dar gracias, va a decir, no, ya. Se llevó bien, es la mitad de su vida. ¿Estamos, hermano? La Biblia dice que no son 2, ¿son cuánto? Entonces, si la llevas bien, no dice con tus papás ni tus hijos. O sea, el dolor más grande es el cónyuge, siempre y cuando, aclaro, ¿qué? Se hayan llevado bien. 2, los hijos, luego los padres y luego los hermanos. Así supuestamente, así están los dolores. Entonces, cuando tú estás pasando un dolor de esos, ¿tú qué necesitas? Llega alguien que te ¿qué? Consuele. Que te consuele. Mire qué le pasó a Jacob, que tenía unos hijitos. Capítulo 37 de Génesis. Eran tremendos los hijos de Jacob, porque fingieron que a José se lo había comido una fiera o lo había deshecho. Versículo 35. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? A Israel. Mas él, ¿qué dice? No quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo Hasta el Seol. y lloró. Vean de qué capaces eran esos. Por si tiene unos hermanitos así medio difíciles, consuélese de una vez hablando de esa palabra. Fíjese, hermano, que iba a ser el Mesías. Isaías 61, hablando de consuelo, de algo importante que debe de hacer. Por eso el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador y venga el Espíritu Santo. Pero aquí hay una doble función, no vamos a acabar de verlo por la tarde, hermano. Aquí le invitamos, 61 de Isaías. Versículo 2, ya llegó. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Y qué dice aquí? A consolar a todos los solitarios. Entonces fíjese la labor que hace el Espíritu Santo, consuela, y Cristo es el abogado. ¡Ay, qué tremendo! Está ahí, hermano. Mateo 5. Porque a veces nosotros decimos, la verdad me siento solo. Si tienes tremendo abogado y tremendo consolador, digo, pues sí, nos gusta sentirnos arropados. Cuando esté uno en un funeral, pues te pones de alguna manera contento y fortalecido porque te están consolando. Habrá unos que te den el pésame, habrán otros que te digan, no te digan nada, pero que están ahí. Mateo capítulo 5. Versículo 4, ya llegó. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dicen? Recibirán consolación. Entonces, hermano, ¿quién es el que llega primero? El Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí está, hermano, esta palabra con 2 significados. Pero el que vamos a ver, hablando del Parácletos, es alguien a quien tú llamas para que esté al lado tuyo. Cuando tú tienes un abogado, tú podrías decir, yo me sé defender. Pero no es lo mismo, hermano, cuando tú vas ante un juez, el juez
Tú no empiezas a decirle, mire mi juez, la verdad que yo le quiero decir, porque yo hablo mucho y mire que no. El juez te va a decir, lo quiero por escrito y necesito a un abogado para que él te defienda, hermano, con calidad. ¿Estamos ahí? Sí. Tú ahorita puedes hacer una argüenda afuera y dices, ay, la vida nos topamos. El consejero, el abogado, es ayuda y consejero. Y cuando tú sabes, lo vas a contratar para que, ¿qué hermano diga? Para que me defienda. Luego está todo en tu contra y callado te defiendes más. Yo no llamo a todos. ¿Qué es un abogado, hermano? Según la definición, está aquí. Es alguien que es llamado a estar a tu lado como tu defensor. O sea, tú has pecado, tienes aquí, hermano, diga, a mi abogado. ¿Quién le puede aplaudir? El abogado, hermano, es tu ayudador y tu sustentador. Para eso lo contrataste. Pero tú tienes, hermano, al que le llaman aquí con todo el respeto, abogado. El abogado trae tremenda defensa para ti. Los abogados normalmente están al servicio de intereses privados. Solamente, hermano, cuando hay una situación en un ministerio público, el Estado te ofrece un abogado. Dice, trae un abogado, y si no, el Estado te ofrece uno. ¿Para qué es el Estado? Para que te defienda. Pero usted y yo, hermano, los que hemos pecado, no sé si hay aquí alguno que pueda ahorita. El pecado te puede llevar delante del juez. Uno de los nombres, de los significados del diablo, es el chismoso. O sea, el Señor Jesús, el nombre es Satanás, pero el Señor vino y lo puso como diablo. La palabra diabolos en griego es el chismoso, es el acusador. O sea, cuando tú haces a alguien, ¿quién está, hermano? ¿Se dan cuenta? Está el acusador. Ay. Pero usted, hermano,